Buenas tardes compañeros, mi nombre es Anet Fávila y hoy les vengo a hablar sobre ciertos temas de física 4. Empezaré hablando sobre los materiales ferromagnéticos, diamagnéticos y paramagnéticos. El ferromagnetismo es un fenómeno físico en el que se produce ordenamiento magnético de todos los momentos magnéticos de una muestra en la misma dirección y sentido. Un material ferromagnético es aquel que puede presentar ferromagnetismo. ¿Qué es la interacción ferromagnética? Es la interacción magnética que hace que los momentos magnéticos tiendan a disponerse en la misma dirección y sentido. Ha de extenderse por todo un sólido para alcanzar el ferromagnetismo. Generalmente los ferromagnetos están divididos en dominios magnéticos, separados por superficies conocidas como paredes de Bloch. En cada uno de estos dominios todos los momentos magnéticos están alineados. Hay muchos materiales cristalinos que presentan el ferromagnetismo. En la tabla adjunta que está apareciendo se muestra una selección representativa de ellos junto con sus temperaturas de Curie, la temperatura por encima del cual dejan de ser ferromagnéticos. Continuaré hablando del diamagnetismo. En física, el diamagnetismo es una propiedad de los materiales que consiste en ser repelidos por los imanes. Es lo opuesto a los materiales ferromagnéticos, los cuales son atraídos por los imanes. El fenómeno del diamagnetismo fue descubierto y nominado por primera vez en septiembre de 1845 por Michael Faraday, cuando vio un trozo de bismuto que era repelido por un polo cualquiera de un imán, lo que indica que el campo externo del imán induce un dipolo magnético en el bismuto del sentido opuesto. Y ahora hablaré de los materiales paramagnéticos. El paramagnetismo es la tendencia de los momentos magnéticos libres al alinearse paralelamente a un campo magnético. Este puede ser el spin u orbitales. Si estos momentos magnéticos están fuertemente acoplados entre sí, el fenómeno será ferromagnetismo o ferrimagnetismo. Cuando no existe ningún campo magnético externo, estos momentos magnéticos están orientados al azar. En presencia de un campo magnético externo, tiende a alinearse paralelamente al campo, pero esta alineación está contrarrestada por la tendencia que tienen los momentos a orientarse aleatoriamente debido al movimiento térmico. Pasaré a hablar sobre la densidad del flujo magnético. La densidad del flujo magnético, visualmente notada con la letra P, es el flujo magnético por unidad de área de una sección normal a la dirección del flujo y es igual a la intensidad del campo magnético. Su ecuación es la siguiente, donde densidad del flujo magnético es igual a flujo magnético, que es la cantidad de líneas de fuerzas magnéticas sobre área. La densidad de flujo magnético se mide en Tesla con la letra T, el flujo magnético con Webers y área con metros cuadrados. La unidad de la densidad en el sistema internacional es Tesla. El campo de inducción B o densidad del flujo magnético, cualquiera de estos nombres son los mismos, pero esta es incluso más importante que en el electromagnetismo que el propio campo magnético y aparece en las ecuaciones de Maxwell con mayor relevancia que este. Me gustaría hablar sobre la brújula, porque es común detectar la presencia de un campo magnético por el efecto que produce sobre la aguja de una brújula. La aguja en este caso se alinea en dirección del campo magnético. La brújula es un instrumento que sirve de orientación que tiene su fundamento en las propiedades de las agujas magnéticas. Por medio de una aguja imantada señala el norte magnético, que es ligeramente diferente para cada zona del planeta y distinto del norte geográfico. Utiliza como medio del funcionamiento el magnetismo terrestre. La aguja imantada indica la dirección del campo magnético terrestre, apuntando hacia los polos norte y sur. Únicamente es inútil en las zonas polares norte y sur debido a la convergencia de las líneas de fuerza del campo magnético terrestre. Actualmente las brújulas han recibido pequeñas mejoras, que si bien no cambia su sistema de funcionamiento, hacen más bien sencillas las mediciones al realizar. Entre otras mejoras se encuentran sistemas de iluminación para toma de datos en entornos oscuros y sistemas ópticos para mediciones en las que las referencias son objetos situados en la lejanía. Por último, me gustaría hablar sobre una de las leyes del electromagnetismo. Esta es la ley de Lenz.
Se llama así en honor del físico germano-báltico Heinrich Lenz, quien la formuló en el año 1834. Los estudios sobre la inducción electromagnética realizados por Michael Faraday nos indican que un conductor que se mueve cortando las líneas de fuerza de un campo magnético se produciría por una fuerza electromotriz, FEM, inducida. Si se tratase de un circuito cerrado, se produciría una corriente inducida. Lo mismo sucedería si el flujo magnético que atraviesa el conductor es variable. La ley de Lenz nos dice que las fuerzas electromotrices o las corrientes inducidas serán de un sentido tal que se pongan a una variación del flujo magnético que las produjo. Esta ley es una consecuencia del principio de conservación de la energía. La polaridad de una FEM inducida es tal que tiende a producir una corriente, cuyo campo magnético se opone siempre a las variaciones del campo existente producido por la corriente original. El flujo de un campo magnético uniforme a través de un circuito plano viene dado por flujo magnético es igual a inducción electromagnética por superficie del conductor por cos y ángulo, donde el flujo magnético representado por esto, su unidad en el sistema internacional es el Weber. La B es la inducción electromagnética y su unidad internacional es el Tesla. La S es la superficie del conductor y la A es el ángulo que forman el conductor y la dirección del campo. Si el conductor está en movimiento, el valor del flujo será el siguiente. Y en este caso, la ley de Faraday afirma que la FEM inducida en cada instante tiene por valor esta fórmula. El signo menos de la expresión anterior indica que la FEM inducida se opone a la variación del flujo que la produce. Este signo corresponde a la ley de Lenz.